Muy buenas y ventosas tardes. Si oyen ustedes ruidos raros hoy en plató, es que hace viento y aquí se oye mucho. Estamos en directo, son las 4:40, las 5 menos 20, y hasta las 6 y un poquito les vamos a acompañar como todos los martes y los miércoles. En este martes hemos preparado un programa, esperamos que ameno, entretenido y además interesante para ustedes. Vamos a hablar de patrimonio, lo haremos como suele ser habitual, cada 15 días con Jorge Díaz, arqueólogo y guía de turismo, que hoy además nos viene a traer un hijo, un libro que ha hecho él y que está muy interesante, no les desvelo más. Pero tenemos otros asuntos también. Además, en nuestro espacio dedicado a la seguridad, nos acercaremos hasta la Comisaría de Policía Nacional de Ávila para conocer de cerca a la Brigada de Policía Científica. Hablaremos con Alba Torres, autora del libro Ayer rota, hoy otra, que mañana mismo presenta en Sociedad. Y tendremos una charla con Alicia Castañeda, la Mona Alice, es su nombre artístico, sobre su nuevo videoclip. Terminaremos con su música en directo. Eso será después para terminar nuestro 8 Magazine Ávila, si el viento nos deja y no nos vuela el plató, esperemos que no. De momento vamos a hablar de patrimonio y de estas historias. No te asomes, se llama este volumen, este libro que tenemos aquí, que acaba de sacar pues a las librerías y allá ahora nos contará dónde nuestro arqueólogo y guía de turismo Jorge Díaz, que además de estar aquí con nosotros, de hacer rutas muy interesantes, también le da tiempo, fíjense ustedes, para escribir, para recogerlo todo en un libro. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que eres muy trabajador, ¿no? Bueno, esto ha sido un parto muy largo, ¿eh? ¿Sí? Ahora lo ves así, pero llevo ya recopilando hace bastante. Sí, sí, ha llevado su tiempo, sí. No te asomes, se llama el libro, y bueno, la semblanza sí que tiene la portada, da como así, cosilla, repelús. ¿Es un libro de miedo o de qué es? No, yo creo que es una recopilación son 16 historias que se basan todas en leyendas de Ávila y su provincia, ¿no? Entonces son historias que te van contando por temas profesionales, porque vas a determinados sitios y entonces vas un poco, son sacando a la gente estas historias, y luego pues lo que les pasa a este tipo de historias es que cada una tiene un poco un final, depende de quién te lo cuente, ¿no? O un desarrollo. Entonces yo lo que he hecho ha sido novelarlas un poco hasta donde he llegado, porque tampoco es que sea yo un literato ni nada por el estilo, pero bueno, les he dado un poco de forma y más que nada es plasmar eso, ¿no? Muchas de esas historias que me han ido contando, pues dejarlas por escrito. Parece que tenemos efectos especiales, sí. ¿Te das cuenta? Porque además el libro se llama No te asomes y hay un subtítulo que no he contado que dice y otras historias tremebundas abulenses, y estamos ahí con sí. el ruido. Claro, la leyenda, ¿qué tiene de verdad y qué tiene? ¿Es todo mentira o hay subyace algo que es verdadero? En fin, tú que has estado ahí trabajando mucho en la leyenda, cuéntanos. Yo la mayor parte de las que he podido recopilar tienen una base real, tienen algo, un hecho que lo ha motivado, y hay algunas que tienen todo el desarrollo, son personajes reales en sitios muy concretos que han acontecido, y se podría decir que es una historia muy verosímil. Lo que pasa es que luego a lo mejor lo último, el desenlace final, ya tiene una parte un poco más sobrenatural o una parte un poco más que se ha interpretado, ¿no? De alguna forma, y ese sí que es un tema que a lo mejor se le ha dado más un trasfondo más épico, más mitológico, pero las historias en general todas tienen una base real. Surgen por algo, entonces, por algo real, lo que pasa es que luego no se contrasta, sino que se fantasea un poquito, sí. ¿no? Cuéntanos, bueno, hay muchas leyendas abulenses, ¿no? Sí, hay muchas. Yo realmente aquí he plasmado unas cuantas de ellas, pero según iba transcribiendo algunas, escribiéndolas y tal, me iban surgiendo otras. Lo que pasa es que ya paré un poco para dar forma a las que tenía, y sobre todo por un condicionante, y es que yo quería que fuera un libro ilustrado. Entonces, pues cada leyenda tiene una ilustración, ¿no? Entonces, claro, eso implicaba que 16 personas hicieran un dibujo, hicieron una ilustración relativa a esa leyenda que yo les iba proporcionando.
Y claro, eso ha hecho que también hubiera que limitarlo, ¿no? Porque de esa forma pues llegaban todas a tiempo, etcétera, etcétera. Estoy viendo un poco esto que nos cuentas, las ilustraciones de cada una de las leyendas. Al final de la leyenda y de entender viene la ilustración que Sí, está añadida, ¿no? sí, tiene el título, Al luego viene comienzo, a el pueblo continuación. donde solo nacían mujeres, por ejemplo. Sí. Vale, ¿ese cuál es? Bueno, esa es una historia que se cuenta en varios puntos de la provincia de Ávila, en la cual pues el motivo por el cual se despuebla un antiguo poblado era porque nacían solo mujeres. Entonces las mujeres iban naciendo, cuando se hacían mayores iban a vivir al pueblo donde se casaban con un mozo de otro pueblo que se las llevaba, digamos, a ese pueblo. Y entonces, claro, al no haber ya relevo generacional, pues el pueblo desaparecía. Pero era una especie de maldición, por la cual solo nacían mujeres en ese lugar. ¿Y qué lugar era? ¿Sabemos? Bueno, se cuenta de varios puntos de la provincia, se cuenta de algún despoblado. En el caso de Cillán, en las Enrenes, a veces se ha contado en otros puntos de la Moraña, en algún Montalvo, en algún despoblado que ha desaparecido, se cuenta esta historia de la maldición de las mujeres, que no es que sean malditas las mujeres, es que era Que solo nacían mujeres. Claro, la tradición era, la mujer se tenía que casar con un hombre. Cuando el hombre era de otro pueblo, se iban con él a vivir a ese pueblo. Entonces, porque era donde él tenía las tierras y tal. Entonces, claro, si no nacían hombres en el pueblo, que se quedaban allí con sus tierras, Todas se iban. todas se iban. Y es que solo nacían mujeres. Qué curiosa esa leyenda. Y claro, cada una de las leyendas, Asaltemos el Palacio, es el título de otra, cada una de las leyendas se desarrolla en una época determinada, pero no sé si podemos encuadrarlo en algún siglo donde fueran más proclives las leyendas, no sé. Cuando te cuentan estas historias son como muy antiguas, dicen que han pasado hace mucho, que sus abuelos a lo mejor las contaban ya porque sus tatarabuelos lo habían contado. La mayor parte no irían más allá de la Edad Media, ni mucho menos. En todo caso, sí que hay historias relativamente recientes. Yo tengo aquí recopiladas pues un par de ellas que son actuales, o sea, que son del siglo XX. Ah, ahora Sí, nos sí. hablas, pero es que acabo de abrir el No te asomes, Sí. que da título a este libro. Me cuentas, es un pozo, ¿no? Por lo que veo. Sí, esto se basa, y claro, está luego dado en literatura un poco, en un ser que vive en un pozo o en una fuente en Cardeñosa, en Ávila. Entonces es ¿En un Cardeñosa? ser en Cardeñosa. Vale. Entonces es una tradición que viene ya, vamos, una historia sobre un ser mitológico de alguna forma que vive en esos lugares y que tiene malas intenciones. Entonces, bueno, de alguna forma eran historias seguramente que lo que buscaban era que los niños no se asomasen a los pozos, porque ahora todos hemos oído hablar alguna vez de un niño que se cayó en un pozo, ¿no? Eran sitios peligrosos. Entonces se les decía eso, pues como cuando contaban Blancanieves para que no fueras al bosque, pues de alguna forma lo del pozo. Lo que pasa es que, como siempre, queda ese punto de pensar si era real o no, porque, según parece, la tragamasa todavía existe. Ah, sí. Sí, vive en un sitio de ahí de Cardeñosa. Vale. Yo ahí lo dejo. Bueno, son leyendas que están incluidas aquí en este libro, No te asomes. Tiene este nombre por una de las leyendas que forman parte de este trabajo de Jorge Díaz, y me llama mucho la atención que nos hayas dicho que hay algunas muy actuales del siglo XX, del siglo recién pasado prácticamente, ¿no? Sí, luego hay historias que yo creo que todo el mundo ha oído, por ejemplo, una historia en la cual pues 3 niños quedaron atrapados en un arcón porque se escaparon, les iban a castigar, se metieron en un arca y claro, se les cerró la cerradura y bueno, pues no era un sobrado, nadie les oyó y allí murieron, allí perecieron. Es una historia que está publicada en el Diario de Ávila porque fue un hecho real, aquí en un pueblo del Valle Amblés. Y es una historia que según te la cuentan, pues puedes de alguna forma, te cambian el pueblo, te cambian la historia de por qué se refugian allí, pero es una historia que está basada en hechos reales. Esa historia no viene en el libro, la he contado como ejemplo, pero por ejemplo pues sí que se trata la historia de la tía Enrica, que era una señora de Cabañas, del anejo de Río Frío, que murió congelada de frío, volviendo hacia su casa. O la historia de la tragamasa que he hecho referencia antes, yo la ambiento en época actual, porque realmente el mito sigue, de que hay gente que sigue
No ya viéndola, a lo mejor, pero sí notándola. ¿Y cómo la nota? ¿Te lo han contado? Uy, Bueno, uy, uy. porque como vive en un sitio vive entre el barro, bueno, pues si entras en un determinado sitio muy oscuro y tal, pues la puedes llegar a ver. Sí. Bueno, son leyendas, hemos de decir, pero todas tienen un sustento basado en algo, en un hecho real, que luego, bueno, pues de generación en generación ha ido creciendo, ha ido ilustrándose con, bueno, parte de ficción, ¿no? Pero que no dejan de estar basadas en cosas que han pasado y que siguen pasando, entonces, Jorge. Sí, ¿no? hay historias reales que son alucinantes según te las cuentan. Bueno, hoy en día pasan cosas alucinantes, pero que luego, claro, en cuanto la va narrando la gente, pues le va dando también una decoración, ¿no? Claro. Y entonces es un teléfono escacharrado. Entonces, claro, al final termina siendo una historia cada vez más atractiva, ¿no? O más truculenta, o más, bueno, más cargada, ¿no? De alguna forma de muchas historias de bandoleros de la provincia, pues al final son casi Curro Jiménez, ¿no? Son historias de bandoleros buenos, gestas, etcétera, etcétera. O no tan buenos. En principio no eran nada buenos, o sea, Ya. el Curro Jiménez que repartía con los pobres, ese que yo sepa en la provincia no lo hay. Ya, Había ya. el que robaba, se cargaba gente, lo que pasa es que la gente pues le iba idolatrando un poco, ¿no? Porque huía de la justicia, etcétera. Ahí tenemos la cueva del Maragato también, que hay una historia, ¿no? Claro. Con el Maragato. El Maragato no era una persona ahí, era un delincuente de los malos, era un malote. Y realmente luego, claro, pues se le da un poco ese carácter. Es verdad que gracias al monje, la versión que se cuenta en Ávila es diferente a la real, ¿no? Que a la real realmente el fraile interviene y le mata, pero no es que estuviera en la cueva y que se tirase y fuera planeando. Bueno, lo cuento así como si todo el mundo la conociera, pero bueno, hay un forcejeo del monje con el que le va a detener, con el Maragato, y se caen desde la cueva del Maragato y van planeando porque al fraile se le infla el hábito. Pero el Maragato no lleva fraile, él no lleva el hábito, entonces se cae y se mata. Pero el fraile va planeando y se aterriza y se Bueno. salva. Pero esa es la versión de Ávila, la real no fue así. Ya, ya, ya. Son algunas leyendas de No te asomes y otras historias tremebundas abulenses. Yo no sé cuánto tiempo lleva hacer un manual como este. Tú dices que ha sido larga la gesta, pero no nos has dicho cuánto tiempo llevas recopilando esto. Yo lo que he hecho ha sido, cuando me contaban alguna cosa que era de este tipo y otras cosas, claro, las anoto, entonces algunas les fui dando un poco de forma. Y al final me inventaba un poco la historia, ¿no? O sea, ya le hacía una trama. Entonces fui escribiendo algunas así. Y cuando ya me decidí a sacarlas, pues ya apliqué otras que son historias un poco inventadas, que son las que realizábamos con actores en la muralla de Ávila en las noches de verano. Yo durante unos años estuve haciendo las rutas guiadas, entonces escribí esas historias que luego representaron actores. Y entonces algunas de ellas están también incluidas, porque realmente era una historia que se basaba en algo, y les dábamos una vuelta y servían pues como una forma de escenificación, ¿no? Quizás están en la última parte del libro. ¿Dónde podemos encontrar este libro, Jorge? Pues ahora están ya, lo tengo desde hace solamente 3 o 4 días, pero ya está en las librerías de Ávila, está en algunos otros puntos de venta, está en Arévalo en algún punto también, y las voy a ir llevando a otras zonas de la provincia para que sean accesibles. Habrá una presentación ya en enero, en Ávila Capital, y luego a lo mejor hay unas presentaciones parciales en una librería, etcétera. Si no lo encuentran, pues pueden siempre intentar ponerse en contacto conmigo, lo proporciono, o ya digo, más que nada en las librerías o escribiendo un correo electrónico. Realmente, ¿En la biblioteca se puede encontrar? La biblioteca sí, porque está depositado el depósito legal, estarán Vale. allí. Sí, sí. Bueno, nos lo está contando Jorge Díaz, que además de ser arqueólogo, guía de turismo, es el autor de este No te asomes. Son historias tremebundas y quedan muchas por contar. ¿Habrá un segundo volumen, Jorge, o no sabes? Ha sido un parto tan así como, no doloroso, pero ha sido como larguito, entonces me lo ¿Vas a pensaré. esperar? Vamos a ver, vamos a ver. La cosa es pagar la edición, luego ya a partir de ahí me da un poco igual. La cosa era sacarlo y punto. Y luego Es ya que se verá. llaman mucho la atención estas historias. Me imagino que cuando vas paseando con grupos que vienen a visitar la ciudad, muchos, la ciudad o puntos de la provincia, muchos te preguntan por este tipo de historias, ¿no? Por las leyendas, o tú las cuentas, ¿no? Y eso llama mucho la atención. Sí, sí, directamente te preguntan por ello.
Y de hecho, en verano las rutas que mejor funcionan, que las ofertan desde el ayuntamiento hasta empresas, las de los sábados por la noche son todas de leyendas y suelen estar llenas. O sea que la gente sí que, con ese estímulo, además se le ve un trasfondo, a lo mejor pueden asistir niños y tal, que luego no es del todo cierto, porque a lo mejor cuentas algunas que no son como para niños, pero bueno, sí que tienen mucho tirón. Hombre, son historias tremebundas, muchas suceden por la noche, a lo mejor en calles tan inhóspitas, nocturnas, como la de la vida y la muerte, o calles así, que aquí en Ávila hay unas pocas, ¿verdad? Y de noche y en invierno, bueno, pues da cierta cosita, ¿eh? Sí, ahora hay buen marco para estas historias. Sí, sí, con este viento todavía más. Sí. Nos lo ha estado contando el autor de este libro, No te asomes, es Jorge Díaz, arqueólogo, guía de turismo, colaborador nuestro en Magazine. Hoy ha venido a contarnos que tiene este libro ya en las librerías, en la biblioteca pueden encontrarlo y bueno, en cualquier caso, si no saben cómo hacerse con él, contacten con él mismo, con nosotros, que nos podremos en contacto con él. En fin, está fácil. Muchísimas gracias, Jorge, por hablarnos de este asunto y bueno, pues prontito nos vemos para otras cosas, ¿vale? De acuerdo. Gracias y enhorabuena por el trabajo. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, la primera para la publicidad. No se muevan mucho de donde están porque tardamos muy poquito, son los consejos y volvemos. Son las 5:03, 4 minutos. Estamos aquí en directo, estos 8 Magazine Ávila, hasta las 6 y algo. Les vamos a acompañar y si quieren vernos también por la noche lo pueden hacer a partir de las 10 de la noche. Se lo repetimos todo de manera íntegra. Ahora tenemos un espacio en el que nos encontramos siempre muy seguros. Cada 15 días hablamos o bien con Policía Nacional o con Guardia Civil, que es nuestra nueva adquisición esta temporada. En esta ocasión vamos a trasladarnos a la comisaría de policía de la Policía Nacional de Ávila porque queremos conocer mejor sus instalaciones y algunas de las brigadas en las que desde luego emplean mucho tiempo para esclarecer pues, muchísimos delitos. Vamos a fijarnos hoy en una concreta. Nos hemos trasladado hasta la comisaría de policía de Ávila donde Raúl Sáez, el portavoz de Policía Nacional de Ávila, nos estaba esperando. Bueno, ya estáis por aquí. Pues nada, encantados aquí de recibiros en nuestra casa, aquí en la Comisaría de Policía Nacional. Pues nada, aquí estamos. Muy bien, estamos encantados también nosotros de venir, de que nos enseñes las instalaciones y además en específico yo creo que alguna brigada vamos a conocer más de cerca, ¿no? Sí, nuestros espectadores se quedaron la otra vez con las ganas, les contamos un poquito cómo era la distribución con las diferentes brigadas y hoy de primera mano con su responsable, con el inspector jefe, vamos a ver la policía científica, cómo trabajan, sus funciones. Yo creo que nos va a dejar, además es un gran profesional, nos va a contar bajo su experiencia lo que hacen el día a día. Bueno, pues vamos a ello, estamos deseando. Estupendo, ¿Vamos? pues nada. Bueno, pues aquí entramos en la Brigada de Policía Científica. Buenos días. Aquí nos encontramos con Javier, que es el inspector jefe y responsable de la unidad. Buenos días. Buenos días, Javier. Encantada de que nos aceptes aquí en vuestra casa porque os vamos a interferir un poco el trabajo, ¿eh? No, encantados nosotros de poder explicaros lo que es nuestro funcionamiento y lograr un mayor acercamiento. Tú eres el jefe de esta brigada, según nos dice Raúl, Sí. de la Brigada de Policía Científica. No sé cuántos agentes componen esta brigada o trabajan aquí. Pues ahora mismo somos 6. Entonces aquí, al ser una brigada pequeña, pues todos nos dedicamos prácticamente a todo y todo lo que surja en el día a día, pues le tenemos que dar salida. Claro, yo y seguro que todos los espectadores queremos saber para qué sirve la Brigada de Policía Científica, cuál es vuestro trabajo diario, en qué ámbitos os movéis vosotros. Pues nuestro principal objetivo es lo que es la identificación principalmente del autor, la identificación de personas y poder llegar lo que es al esclarecimiento de un hecho delictivo a través pues, de los diferentes vestigios que ahora lo vamos a ir viendo. Entonces nuestro día a día consiste en las inspecciones oculares que surjan de los diferentes hechos delictivos, principalmente lo que son robos con fuerza en establecimientos, en interior de
vehículos, también cadáveres, incendios, etcétera. Y luego también nos dedicamos lo que es a la reseña de detenidos, a los detenidos de esos hechos delictivos. Para lo que hay que hacer es asegurar lo que es la custodia de los detenidos desde que entran en comisaría hasta que pasan a disposición judicial, y hay que asegurar lo que es la perfecta identificación de ellos. Entonces, se hace a través de las huellas dactilares, de la identificación lofoscópica, y es para evitar duplicidades de identidad y que una persona pueda usurpar la identidad de otra persona. Eso te iba a preguntar, ¿para qué es necesaria esa custodia tan férrea, tan escrupulosa, para evitar, ¿no?, que haya un cambio? Sí, es para, pues eso, para asegurar lo que es las garantías de identificación de esa persona. Bueno, luego podemos hablar y ver un poquito los diferentes espacios que tenéis aquí en Policía Científica. Sí. Incluso a lo mejor nos puedes explicar de forma práctica cómo realizáis alguna de las pruebas. Te veo ahí con huellas dactilares. Trabajáis con huellas constantemente, entiendo, ¿no? Sí, y una de las principales, bueno, nuestra principal base de datos en cuestión de huellas es lo que es el SIDE, bueno, ahora se llama ABIS, que es el Sistema de Identificación Dactilar. ¿Cómo es? Y entonces está compuesto, pues, por una parte, lo que es el banco de datos de reseñas de detenidos, donde se almacenan, y luego lo que es un banco de huellas anónimas, de todas las huellas que se recogen en las inspecciones oculares, pues se almacenan en el sistema, y luego, pues, a través de diferentes vías, pues se logra lo que es la identificación de los detenidos y la identificación de las huellas anónimas. Me comentabas también antes que también identificáis cadáveres, en algunos casos personas que han aparecido muertas sin identificación. En fin, también es una tarea complicada, ¿no?, a veces, porque me decías que hay casos en los que es muy difícil, ¿no? Claro, sí. Nosotros a lo que son cadáveres, principalmente lo que son muertes violentas, pues acudimos para esclarecer lo que es la causa de la muerte y luego la identificación de la persona que ha fallecido. Entonces, la vía más fiable para identificar a esa persona es a través de la identificación lofoscópica, de las huellas dactilares. También depende del estado en que esté el cadáver. Si es un cadáver descompuesto en el que está en muy mal estado, hay a veces que hay técnicas para regenerar las huellas dactilares, pero otras veces es prácticamente imposible. Pero cuando se puede coger las huellas dactilares, pues es el método más fiable, y acudimos a lo que son a la base tanto del DNI o de Adestra, entonces, para lograr la identificación. Hay otras veces que no se puede lograr lo que es la identificación por huellas, pero bueno, también se coge lo que son restos biológicos del cadáver y para llegar a... Bueno, me han dicho por ahí, bueno, me lo ha dicho Raúl exactamente, que eres experto en el tema de incendios, y a mí me parece un lugar muy difícil para recabar pruebas de cualquier tipo, porque el fuego prácticamente lo destruye todo, ¿no? Sí, bueno, también una de las labores que nos dedicamos dentro de las inspecciones oculares es la investigación de incendios. Entonces, lo que es determinar la causa del incendio, si ha sido provocado intencionadamente o accidentalmente. Y eso, pues eso, recoger lo que son los vestigios que nos indiquen cuál es la causa. Lo malo es que claro, que en los incendios el fuego lo destruye prácticamente todo, entonces las pruebas se destruyen, pero lo que es determinar la causa sí se logra se logra siempre. Hay que estar muy atento a pequeños detalles. Javier, tú serás muy observador, entiendo. Sí, claro, sí. Sí, nosotros tenemos que estar igual en las inspecciones oculares, pues cualquier mínimo detalle, aunque pueda pasar desapercibido, pero puede ser muy importante para esclarecer el hecho. Bueno, ahora vamos a conocer un poco cómo trabajáis in situ, pero sí quería hacerte una pregunta curiosa. ¿Se os ha dado el caso de alguna persona que no hayáis podido identificar
fallecida o viva en algunos casos, personas que aparecen que no tienen identificación y que no saben de sí mismos, no sé. Pues ahora mismo lo que son cadáveres sin identificar, ahora mismo aquí en Ávila no tenemos. Sí se nos, aparte de cadáveres, también puede darse el caso de personas amnésicas que aparecen, que no recuerdan nada de su pasado y lo que manifiestan, pues a través de lo que manifiestan, pues tampoco se puede determinar cuál es la filiación de esa persona. Entonces, nosotros muchas veces nos entrevistamos con esa persona, normalmente suelen estar en el hospital, en el área de psiquiatría, y a través pues, de datos que vamos recabando de ella, pues vamos hilando y se puede llegar a determinar quién es esa persona. Hace unos años apareció una persona, estuvo ingresada en el área de psiquiatría del hospital provincial, y eso a través de diferentes entrevistas a lo largo del tiempo, pues pudimos llegar a tener varias posibles filiaciones de esa persona. Entonces, cotejando las huellas dactilares de esta persona con los posibles candidatos, pues se pudo determinar quién era esa persona en realidad y se pudo dar cuenta a los familiares que ya la habían dado por fallecida. Madre mía, qué importante es vuestro trabajo. Vamos a ver entonces un poco cuáles son los elementos, las máquinas con las que trabajáis. Sí, bueno, para que el área principal nuestro de trabajo, a través, porque aparte de lo que son el trabajo en la calle, pues el trabajo con el ordenador cada vez está más presente. Entonces, pues eso, a través de las bases policiales, pues trabajamos aquí en los diferentes ordenadores. Luego tenemos dentro el área más de trabajo de revelado de huellas de los vestigios que vamos recogiendo de las inspecciones oculares, pues o bien se puede tratar en el lugar de los hechos, o bien lo recogemos aquí para más tranquilamente poder proceder al revelado de huellas. Vale, pues aquí está el área de trabajo donde traemos los vestigios y procedemos lo que es al revelado de huellas. Entonces, bien se pueden aplicar lo que son reactivos físicos o bien lo que es la campana de cianocrilato. Con reactivos físicos, pues dependiendo del tipo de superficie, pues son magnéticos negros o si la superficie es oscura, pues sería lo que son con reactivos blancos. Entonces los aplicamos y entonces las huellas latentes, pues... Ahí están apareciendo huellas, ¿no? De alguien... Claro, que ha dejado sus restos. Sí, a modo de ejemplo. Entonces luego ya pues estas huellas se tratarían para ver si son de autor o lo mismo pertenecen a inocente, pero vamos, aquí lo que hacemos es el revelado de huellas y luego ya pasarían a la siguiente fase, que es el tratamiento y estudio de las mismas. ¿Y esto qué es? ¿Con lo que impregnas el papel? Es un pincel magnético, ¿sí? con magnéticos negros, entonces se adhieren, es un pincel imantado y entonces los magnéticos negros pues se adhieren y luego pues se desprenden. Pero nos decías que a veces esto no es suficiente, ¿no? No, que a veces por la razón que sea no se cogen las huellas tan fácilmente, claro, de esta forma. Dependiendo del tipo de objeto, pues hay a veces que con estos reactivos físicos no es suficiente, sino que los traemos a la campana de cianocrilato, que el cianocrilato es un pegamento. Entonces esta campana a altas temperaturas pues, se echa lo que es el cianocrilato y como hemos dicho, a altas temperaturas pues emite unos vapores que se adhieren a los objetos y en esos objetos van a revelarse pues, lo que son las huellas. Igual, una vez ya pues eso, pasaría a la siguiente fase, que es la fotografía, el tratamiento y... Vale, porque claro, una vez que tenemos unas huellas dactilares recogidas o bien mediante este sistema o de la otra manera, ahora hay que cotejarlas, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Claro, claro. Pues bien, se cotejan con las personas inocentes, que por ejemplo el propietario de la vivienda donde se haya cometido el robo, donde se hayan podido recoger esos vestigios, por ejemplo, y después también
para identificar al autor, pues lo que se almacena y se mete en la base de datos del site para poder identificar con el autor, si ha estado previamente detenido. ¿Qué validez tiene una huella temporalmente? Quiero decir, ¿cuánto tiempo puede pasar para que una huella siga siendo valiosa y darnos la información que queremos? Depende de las condiciones en las que se haya generado esa huella. En condiciones, yo que sé, en verano, pues los dedos generan más sudor, se adhiere mejor a las superficies, en invierno los dedos están más secos por el frío y es más difícil que las huellas queden en la superficie. Es que no hay una regla establecida, dependiendo, cada persona es diferente, entonces cada persona, dependiendo del tipo de huella que genere, pues lo deja de una forma u otra, y dependiendo del lugar, si está cerrado, si está abierto, no se puede establecer la data de una huella. Y si la persona que ha cometido un delito, sea el que sea, se ha ocupado después de limpiar, eso también lo podéis detectar vosotros, ¿no? Claro, y sí, ahí es muy complicado ya. Porque luego, claro, aparece lo que son las manchas, pero bueno, que también hay diferentes técnicas que se puede revelar las huellas, aunque la haya limpiado. Bueno, esta sección es importante, pero hay otra que nos vas a enseñar de balística, porque vosotros también os dedicáis ¿a qué? Sí, dentro de una de las áreas que nos dedicamos aquí en Policía Científica es la balística, que es la balística aquí y la balística operativa, que es el estudio de las armas armas de fuego, armas blancas, también lo que son trazas instrumentales de las herramientas que hayan podido utilizar para fracturar una puerta de una vivienda en un robo, huellas de pisada, huellas de neumático. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos el banco de disparo, que es aquí realizamos lo que son los disparos de prueba de las armas que estén encartadas en hechos delictivos, y se recogen los elementos testigo para poder luego cotejarlos con los elementos dubitados que se hayan recogido en el lugar de los hechos, y así poder establecer una identificación y poder lograr identificar también, por ejemplo, el arma con la que se ha podido producir el disparo. Eso que hemos visto en algunas pelis, que trabajáis la dirección de la bala pues, desde el punto de vista de fórmulas matemáticas prácticamente, y así sabéis dónde estaba situado Sí. el que tenía el arma, ¿todo eso es cierto? Claro, luego en el lugar de los hechos, cuando se han realizado disparos, pues a través de lo que son las diferentes trayectorias de los disparos, establecer un punto de origen y un punto final, se puede establecer, pues eso, seguir lo que es la trayectoria y determinar el punto origen de ese disparo, así como la distancia, la altura desde la que se ha realizado. Y aquí, por ejemplo, en esta máquina, ¿qué es lo que hacéis? ¿Para qué os sirve este trabajo? Que luego, si te parece, si a ti te parece oportuno, podemos ver una prueba, pero ¿qué es lo que hacéis? Sí, por ejemplo, si ese arma se hubiera recogido en el lugar de los hechos, pues podemos realizar aquí el disparo, o sea, la prueba de disparo, ¿no? Se sujeta se encara con el banco de disparo, y dentro queda alojada lo que es la bala. Entonces se recoge como un elemento, y para poder luego realizar el cotejo entre elemento dubitado, elemento indubitado, y poder lograr lo que es la identificación. Raúl, está siendo muy interesante esta visita de Policía Científica que nos has preparado. Yo me imagino que todo lo que sale de aquí es concluyente en un juzgado, por ejemplo, me imagino, ¿no? No sé si pasa lo mismo también con la policía que está en la calle. Cuéntanos. Bueno, pues ahora Javier nos comentará que efectivamente lo que realizan ellos está mucho más documentado. De la calle lo que se realiza es todo mediante atestados, dando comunicación al juez. De esa forma el juez tiene constancia de lo que ha ocurrido y ejerceríamos como testigos. En este caso en científica es algo más, es un paso más que Javier nos lo va a explicar perfectamente. Claro, porque me imagino que todos los informes que salen de aquí, Javier, a la hora de utilizarlos en un juzgado son
tienen el valor absoluto, ¿no? Sí, sí, porque bueno, ya lo hemos hablado antes de que cualquier vestigio que se estudia aquí en policía científica no meramente es un indicio, sino que nosotros lo tenemos que convertir en una prueba procesal. Entonces, como tal, para que luego pueda ir al juzgado como tal. Y para ello pues, tenemos que asegurar pues eso, todas las garantías que se cumplan desde el inicio, desde que se recoge hasta que llega al juzgado en forma, por ejemplo, de informe pericial. Entonces eso se llama lo que es la cadena de custodia, que por todas las fases que vamos pasando pues esté perfectamente documentado y asegurado. De hecho, es el juzgado el que a veces nos solicita pues, lo que son determinados informes o determinados estudios, como por ejemplo en tema de manuscritos. Ahora los manuscritos se dan cada vez menos con toda la era digital, pero se sigue dándose, que se sigue escribiendo con útil escritural a mano y con firma también, no solo la firma digital. Entonces, a veces el juzgado nos pide informes, para eso realiza un cuerpo de escritura a la persona en sí. Nosotros tenemos que igual comparar siempre, como decimos, el elemento dubitado con el elemento indubitado y poder asociar y poder lograr la identificación. Y luego eso que se convierta en una prueba procesal con todas las garantías. Por lo tanto, también tenéis grafólogo aquí. Sí, sí, también una de las áreas a las que nos ocupamos dentro de la documentoscopia es lo que es el tema de análisis de manuscritos. Identificar un manuscrito, pues eso, dubitado con un autor. Por lo tanto, en un juicio, un policía que patrulla en la calle sería un testigo, vosotros seríais peritos, ¿no? Sí, nosotros vamos como peritos. Sí, porque de todo lo que hacemos nosotros elaboramos informes periciales. Pues nada, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en tu casa, vamos a decir, de Policía Científica. Ha sido un verdadero placer, hemos aprendido muchísimo y bueno, enhorabuena por el trabajo que hacéis. Gracias a vosotros. Raúl, me ha encantado y al técnico también, la visita que hemos hecho a Policía Científica. Hemos aprendido un montón. Bueno, verlo de forma práctica es mucho mejor, más bonito. Está claro que la teoría está bien, pero la práctica es fundamental. Y hemos tenido un lujo que es tener a Javier. Yo creo que es uno de los mejores profesionales que hay relativos a científica y bueno, además ha estado muy bien, es una persona muy cercana. Nos ha explicado de primera mano su trabajo diario, que como has visto es muy extenso. Sí, sí, y meticuloso, o sea, todos los detalles los tienen ellos bien, a buen recaudo. Me Todo, parece al final es importantísimo para que el juez conozca de primera mano todo lo que se realiza. Bueno, pues esto es lo que realizan, como dice Raúl, la Policía Científica diariamente. Aunque hablábamos de que bueno, la ciudad es tranquila y afortunadamente no hay todos los días grandes delitos, ¿no? Es tranquila, los delitos se cometen porque es imposible mantener la seguridad 100%, pero es tranquila, vamos a confiar en ello siempre y vivir con normalidad, que es lo que tenemos que hacer. Bueno, si no te parece abusar, algún otro día venimos y nos enseñas otra brigada. Bueno, esta es vuestra casa y aquí encantado de poder ofreceros y que la gente vea el trabajo que realizamos a diario. Este es nuestro programa de hoy, el programa dedicado a la seguridad. Lo hemos hecho desde Comisaría de Policía, nos ha parecido muy interesante y te damos las gracias otra vez. Nada, encantado, nos como vemos siempre. dentro de unos días. Muy bien, encantado. Venga, a ustedes les decimos que no se muevan de ahí, hacemos una pausa publicitaria y estamos con ustedes enseguida. Ya estamos aquí, después de los anuncios. Fíjense qué carrera nos hemos dado desde la Comisaría de Policía hasta aquí. No, lo habíamos grabado esta mañana y además es toda amabilidad el portavoz de Policía Nacional en Ávila y hemos aprendido muchísimo. Pero ya estamos aquí en plató de nuevo, en riguroso directo, he de decirles, ahora sí. Y además para hablar de un libro que mañana pues pueden conocer ustedes si van al Episcopio a eso de las 8:30. Pero bueno, de eso vamos a hablar largo y tendido con Alba Torres, que es su autora y que está con nosotros en directo. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Hombre, un placer tenerte aquí, gracias a ti por aceptar la invitación, por venir en directo a contarnos tu historia, porque esta es tu historia, ¿no? Ayer rota, hoy otra, sí, que es el título de este libro.
es Sí. tu historia, ¿no? Es mi historia y, bueno, aparte de mi historia tiene más partes, pero es verdad que sobre todo el título resume la parte de la novela verídica, que es justo pues donde cuento todo lo que yo viví, todas las situaciones que yo viví de violencia de género, y por eso también es este título, porque para mí tiene un pasado, un presente y un futuro. Ayer rota, pues todos podemos vivir situaciones negativas, en mi caso fue esta, pero en otros casos pueden ser otras, y de todas esas situaciones se aprende tanto que te vuelves a reconocer y por eso vuelves a ser otra, y por eso él hoy otra. Claro, hay que ser muy valiente, Alba, para hacer esto y que haya pasado un tiempo relativamente prudente como para poder contarlo sin demasiada emoción, ¿no? Sin Entiendo duda, yo, sí, claro. sí. Yo siempre lo digo que para mí la escritura es algo muy terapéutico y que para todo proceso se necesita una sanación, y bueno, para mí la sanación fue el proceso de escribirlo, pero también de publicarlo, porque yo pensaba cuando lo publiqué al principio que lo tenía superado, pero el ver todas las historias que me han llegado de otras personas, el volver a leer mi libro, a releer mi libro, eso me ha ayudado todavía más. Así que sí, por supuesto. Tú eres maestra, estábamos hablando antes durante la publicidad, ¿no? Eres maestra de primaria, maestra o profe, ¿cómo prefieres? Profesora, maestra, Bueno, me da igual. Vale. De primaria, estás con niños pequeños, es muy importante la educación desde los primeros estadios, ¿no? Sin duda. La educación en igualdad, ¿no? Sí, sí, Claro. totalmente. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, a mis alumnas, que lo más importante es la igualdad y esa igualdad de género, porque realmente estos casos de violencia de género solo pasan por esa desigualdad de género que todavía, por desgracia, en la sociedad tenemos. Entonces, si desde la base, que la base es la educación, no se empieza a trabajar esto y a educar en base a esa igualdad, pues luego en la edad adulta es cuando nos suceden estas cosas, tanto para unos como para otros, porque pues en mi caso, en el caso de la víctima, normalizas ciertos actos en las relaciones, ya sean relaciones amorosas, relaciones con familias, con amigos, normalizas a lo mejor actos que no deberían ser normales. Y luego en el otro caso, en el otro rol, que sería el rol del maltratador, pues a controlar ciertas emociones. Por eso también es muy importante la educación emocional, el poder controlar la ira, el poder controlar cuando estamos en un momento de enfado o de ansiedad, y que nos enseñen a cómo estrategias técnicas para controlarnos y no tener que ejercer violencia, ya sea, bueno, de muchos verbal tipos. o de cualquier verbal, tipo. claro. Controlarnos y saber cuándo se está descontrolando la situación por parte del presunto agresor, ¿no? Tal cual, sí, eso es muy Cuando importante. ya estamos viendo que eso no nos gusta, pues nos vamos o hacemos otra cosa, ¿no? Sí, sí, eso es, el poder saber y poder salir también de esa situación, identificarla y decir, no, por aquí no puedo seguir porque esto que estoy viviendo es negativo, es tóxico y de aquí tengo que salir. Pero claro, no nos enseñan a salir No nos de enseñan, nos enseña la vida. Nos enseña la vida, sin duda. Lamentablemente, porque a veces es muy dramático, pero Tal nos cual. enseña la vida. Es tu primer libro, ¿no, Alba? Sí, es mi primer libro, bueno, mi primer libro publicado, porque Sí. es verdad que tengo otros escritos, pero el primero que publiqué fue este, porque aparte de que me parecía un tema que siempre me ha gustado hablar de ello, soy una persona un poco reivindicativa, ahora ya menos, pero cuando era más adolescente bastante, entonces Eras guerrera. un poco Sí. sí. Entonces había temas sociales que me gustaba mucho hablar de ellos, y cuando me pasó como que cogí más fuerzas y dije, no, es que ahora sí que voy a hablar de ello de verdad y voy a sacar este libro, aunque tenga otros publicados. Me gusta mucho la poesía, tengo poemarios, tengo más relatos escritos, incluso más novelas empezadas, pero es verdad que este era como el que más me identificaba con él, aparte de porque era mi historia, por todo lo demás, que bueno, aparte de la novela tiene relatos, tiene poesía, y los relatos son totalmente inventados, pero habla sobre temas sociales también. Claro, es que tiene tres partes, he estado así viendo y no sé si lo hemos podido ver mientras hablábamos, pero si no lo vamos a ver ahora un poquito, Sí. el formato del libro, le hemos estado ojeando, Sí. todas esas cosas lo vamos a ver mientras hablamos. Tiene como tres partes bien definidas, una de relatos que dices, ¿no? Sí. Que son ficción pura y Sí. dura, luego está tu historia y luego poesía. Y ¿Por luego qué poesía. ese orden y por qué eso?
Pues es muy interesante el orden, porque además el final del libro fue como yo comencé a escribir este libro. Bueno, todo empezó en cuarentena, cuando estábamos con la pandemia y demás, que todo el mundo estaba viviendo una situación bastante trágica, o casi todo el mundo. Yo en ese momento me sentí en paz, porque había finalizado una relación demasiado tóxica. Entonces me sentí tan en paz que dije, voy a hacer lo que más me gusta, que era escribir poesía. Entonces me dije a mí misma, venga, un reto, voy a escribir una poesía todos los días, y si tengo que estar 40 días en casa por cuarentena, pues escribo 40 poesías. Y empezó así, pero todas las poesías tenían un mensaje final en el que yo me paraba a pensar y decía, es que algo quiero expresar, algo quiero sacar que todavía no sé. Entonces ahí es cuando empezaron los relatos, que lo que te digo son inventados, pero en protagonistas o en personajes de los relatos me veía un poco reflejada, ya fuese por algo físico, algo que contaba de ellos que les había sucedido, alguna situación, y dije, vale, cuenta tu relato, cuenta tu propio relato. Y ahí fue cuando empecé a hacer mi relato, que en principio iba a ser muy corto, pero pues no pude, porque empecé capítulo tras capítulo tras capítulo, y ya fue cuando escribí la novela. Es el grueso de esa novela, Sí, ¿no? eso es. La parte central. La más parte importante. central, sí. Bueno, sí que antes hablábamos también, antes de que estuviéramos así delante de los espectadores en sus casas metidas, estábamos hablando un poco de que no has querido temporizar, ni poner nombres, ni lugares, ni... Bueno, Tal quien cual. se dé por aludido ya está, pero tú no has querido tampoco personalizar, ¿no? Eso es. De hecho, bueno, la protagonista como tal soy yo, y luego el protagonista es la otra persona de la relación tóxica, pero de esa persona no digo nada, y los únicos que tienen nombres son todos mis amigos, mi familia, que lógicamente tenían que estar en la historia porque fueron los que más me ayudaron a quitarme esa venda de los ojos, pero tampoco pongo sus nombres por también evitar un poco y por privacidad más que nada, pero lo único que mantengo es la inicial de cada uno de ellos. Entonces ellos al leer el libro sí que me han dicho, pues yo soy Jaime, yo soy Mario. Entonces es lo único, pero lugares así como tal y cosas personales no cuento por privacidad. ¿Cuánto tiempo duró esa relación tóxica de maltrato? Sí, estuve 2 años, bueno, no llegó, 1 año y medio más o menos, fue 2019 y 2020, y bueno, yo siempre lo digo que para mí es una suerte, o bueno, también me tengo que agradecer a mí misma el haber salido de esto, porque muchas veces, pues eso, normalizas actos, no te das cuenta, y como tú quieres a esa persona, en ese momento la quieres y estás enamorada de esa persona, pues intentas aceptar que lo que te está pasando no va a seguir pasando, entonces sigues hasta con que esa te metes persona. en un pozo y Eso ya no es, puedes, ¿no? de anulación total, y bueno, pues pude salir de ello, no duró mucho. Es verdad que lo que duró, pues para mí es un aprendizaje, todo lo que saco de esa relación, y digo un aprendizaje sobre todo a lo que no quiero volver a pasar y lo que no quiero volver a callar también, porque en una situación así lo que más haces es callar, silenciarte, te apagas un poco. A mí me decían, yo soy una persona muy alegre, y me decían, Alba, es que no sé, no te vemos igual, te vemos más triste, más tal. Yo siempre decía, bueno, es que estoy con la oposición, pero dejas de ser tú, por eso lo de Ayer rota hoy otra también. Ayer rota hoy otra, Alba Torres es su autora, está aquí contándolo y se lo agradecemos muchísimo. ¿Qué has querido decir con esto? Bueno, aparte de que sea una catarsis para ti misma, una especie de sanación, Sí. pero también tiene un mensaje claro, ¿no?, para Sí. la sociedad. Sí, sí. Sobre todo el hecho de que si quieres estar en silencio no pasa nada, porque por supuesto cada uno y cada una puede hacer, pero el sacarlo de la manera que sea con un libro, sea contándoselo a tu madre, a tu padre, a tus amigas, a quien sea, es una forma tan bonita de darte cuenta de que lo que estás viviendo no puede seguir así, de salir de ello, que sobre todo lo que quiero hacer con este libro es una denuncia social y oye, que estamos aquí, que no estás sola, y sobre todo va dirigido pues a mujeres y personas que han sufrido esto, y eso, y el decir, no te quedes callada, y cuando tú veas que es el momento, cuando estés preparada, cuéntalo, de la manera que quieras, pero cuéntalo. Bueno, yo creo que está bien que nos leas luego al final un poquito de algo, de lo que quieras. Puede ser algún relato, alguna poesía, parte del corazoncito de este libro, lo que tú quieras. Vale. Pero sí que quiero que hablemos antes de la presentación de mañana. Es en el Episcopio a las 8:30, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo está un poco organizada la presentación, para que quien nos esté escuchando y viendo ahora desde casa o donde sea,
bueno, pues sienta inquietud y vaya a la presentación. Pues nada, bueno, sí, va a ser en el Episcopio a las 8:30 y estará el concejal de Igualdad del Ayuntamiento y algunas personas más también del Ayuntamiento. Luego aparte vendrá una escritora que hace un mes sacó un poemario y leerá algunos poemas de Ayer rota hoy otra. Y bueno, luego aparte también vendrán personajes del propio libro, bastante protagonistas, que bueno, desde aquí les tengo que agradecer, que fueron personas que es que me arroparon en todo momento, me ayudaron en todo momento, y vendrán para hacer sus actuaciones. Uno de ellos va a bailar, otra va a cantar, y alguna sorpresita más que tengo preparada. Uy, promete mucho, ¿eh? Esta presentación. Acuérdense, 8:30 en el Episcopio, mañana miércoles, Ayer rota hoy otra. Es el primer libro de Alba Torres y a lo mejor no es el último, ¿no? No. Supongo que ya has cogido ahí el filoncillo, ¿no? Sí, ya he cogido... Es que además me gusta muchísimo, aparte de escribir, lo que ha sido publicar, ha sido como un descubrimiento, porque yo solo quería publicar este libro pues un poco para mi círculo cercano, para mí, y ya está, y quería dejarlo ahí, pero ha sido totalmente diferente. Todos los días me llegan mensajes de personas agradeciéndomelo, y es que es algo tan bonito que quiero seguir viviendo con otros libros, con otras historias, a lo mejor ya no mías, porque el que estoy escribiendo ahora es un poquito diferente, aunque sigue siendo un libro feminista que habla de la mujer y demás, de la igualdad de género, todo, pero y también muy reivindicativo con temas sociales, pero de otra manera, es un poco más histórico, cómo la mujer vivía antes, cuenta la historia de 4 mujeres, que bueno, son mis bisabuelas, cómo vivieron, pues una de ellas en el pueblo, otra de ellas en Madrid capital, otra de ellas en Ávila, y se puede ver un poco lo diferentes que eran entre ellas, pero a la vez cómo vivía la mujer y cómo tenía que vivir la mujer, situaciones muy parecidas en esos tiempos. Muy, muy interesante lo que nos cuenta Alba Torres. Ese es su próximo proyecto, el de estas abuelas, ¿no? Sí. Cómo vivieron ellas y Sí. que tú habrás recabado pues desde la experiencia contada de tus familiares. Muy Sí. interesante. Pero hoy estamos aquí para hablar de Ayer rota hoy otra. Es una experiencia vital de la propia autora, muy valiente, hemos de decir, y nos gustaría que nos leyeras algo para acabar. ¿Te parece bien? Vale, sí, perfecto. Pues os voy a leer un relato que me gusta mucho y bueno, también es el favorito de mi padre, que siempre me lo dice, así que desde aquí un saludo Pues a para mi ti, padre. papá, ¿vale? Eso, venga, te lo dedico. Venga. Y es un relato que al final quiero explicar porque puede parecer, a ver, que tenía la página cogida, era la 57, vale, aquí está. Ahí está. Es un relato que puede parecer al principio negativo, pero al final quiero explicar para mí lo que es el relato. Venga, adelante, vamos a escucharlo. Se llama Soledad. Ella estaba sola, llevaba sola mucho tiempo, quizá toda su vida. Quizá nació sola, como todos, pero ella mucho más. Tenía la soledad en sus ojos y sus padres así la llamaron. Algunos de sus compañeros la llamaban Sole, pero tampoco la llamaban mucho. Algunos de sus profesores y maestros la veían cobijada en un rincón del patio, sin nadie, pero tampoco la veían mucho. Algunos de sus padres de acogida también la consolaban cuando lloraba, pero tampoco la consolaban mucho. Algunos días sentía que moría, pero ni siquiera los días la hacían morir mucho. Y ahí sigue Soledad, sola. Uf. Vale, puede parecer un poco triste. Sí, un poquito. Un poco, sí, pero fuerte. es un relato que para mí dice lo contrario. O sea, para mí es como el momento en el que te paras a pensar y dices, la soledad no es mala, que es algo que también me encanta contárselo a mis alumnos. La soledad no es mala, el sentirse solo sí, pero estar en soledad no, porque es cuando te das cuenta y te empiezas a conocer de verdad. A mí me ha servido muchísimo, y eso que no estoy sola, nunca me he sentido sola, estoy rodeada de personas maravillosas, pero cuando he entendido toda mi historia ha sido cuando no me sentí sola, sino que estuve sola de verdad, porque yo quería, y dije, gracias Soledad, porque gracias a ti me he conocido. Nos lo cuenta Alba Torres, una mujer excepcional. Este libro, Ayer rota hoy otra, pueden ustedes conocerlo más en profundidad
mañana, ¿verdad? Sí. Porque lo va a presentar en el Episcopio a partir de las 8:30 de la tarde, con entrada abierta a todo el público. Alba, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros, de verdad un placer, y conocer de tus escritos, y además nos sentimos, bueno, muy honrados de tenerte aquí. Eres una mujer muy valiente. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, y hasta cuando quieras, esta es tu casa. Vale, muchísimas gracias, de Bueno, verdad. vamos a hacer otra pequeña pausa publicitaria y después enfilamos nuestra recta final con música. No les cuento más, pero la Mona Lisa va a estar aquí. Llegamos al final de este 8 Magazine Ávila por hoy, que mañana tenemos otra cita, pero hoy terminamos con música y nos entusiasma, nos encanta acabar con música en riguroso directo. Ya les avanzaba antes de la publicidad que teníamos aquí a la Mona Lisa y les dije, no les cuento más, pero bueno, ya se lo conté casi todo. Hace ya un tiempo, hace ya unas semanas, pudimos escuchar un fragmento de un videoclip, el último, que la Mona Lisa, Alicia Castañeda, es su nombre real, la Mona Lisa, su nombre artístico, nos hizo llegar un videoclip estupendo, Gas Romantic se llama, y prometimos tenerla aquí para que nos hablara de ese nuevo trabajo. Ha venido con su guitarrista, José Enrique Badajoz, que siempre la acompaña fielmente. José Enrique, muchas gracias. Alicia, la Mona Lisa, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Nada, gracias a ti por invitarnos y darnos la oportunidad de hacer en directo por primera vez en la tele mi último single, Gas Romantic. Gracias. Gas Romantic, porque es un nombre, bueno, que ya sugiere muchas cosas, pero cuéntanos un poco cuál es el germen de esta canción. Bueno, la verdad que me costó mucho encontrar el título a esta canción, pero al final un día se me ocurrió pensando, porque en la letra incluía la palabra gas, y Gas Romantic hace un pequeño guiño a gas tóxico, ¿no? A esa manera que a veces entendemos el amor equivocadamente, de una manera tóxica. A veces también estamos influenciados por la sociedad, por películas de Disney o por incluso canciones que nos hacen entender el amor de una manera tóxica, y a veces nosotros mismos tenemos actitudes tóxicas, y eso no es el amor. Entonces esta canción habla un poco de eso, de ese gas romántico. Qué curioso, hemos tenido una entrevista antes con una escritora que nos hablaba también de esa toxicidad algunas veces en las relaciones, que puede llegar a ser muy peligrosa, muy perniciosa, ¿verdad? Sí, hay que tener mucho cuidado, hay que ser consciente. Lo bueno de esta canción es que ya habla desde la perspectiva de cuando ya te das cuenta de que eso no es amor, y está súper guay porque lo dice de una forma también como ya divertida y riéndote un poco ya cuando ya ha pasado todo y te das cuenta de que eso no era lo que tú creías que era. Bueno, Alicia, te voy a llamar Alicia, tu carrera musical va viento en popa, hemos de decir, ¿no? Porque nos ha gustado mucho este último trabajo, hemos podido ver el videoclip, mientras hablamos vamos a poderlo ver, además. Genial. Nos ha gustado mucho, suena muy bien, tiene un ritmo muy fresco y es positivo, es una canción positiva, ¿no? Sí, es algo súper positivo. Yo me encantó, además en esta canción me he involucrado más en la producción, y entonces el sonido es tal cual me lo imaginaba en mi cabeza. Me junté con Nacho Alonso, mi productor, con el que siempre trabajo, pero esta vez me junté con el estudio para trabajar con él y que los sonidos fueran tal cual yo los imaginaba en mi cabeza. Y sí que quería una canción que, aunque hablara de algo negativo, lo hablara desde un punto de vista ya pues positivo, te has dado cuenta, hay que bailar, no pasa nada, esto te ha servido de algo y sirve para que ahora lo cuentes. Y también seguro que hay gente que le ha pasado lo mismo, no pasa nada. Bueno, recuérdanos tu forma de componer. Tú eres la autora de las letras, también de la base musical, ¿no? Luego tiene los arreglos, bueno, de tu equipo, ¿no? Eso es. Háblame un poco cómo es ese proceso. Bueno, pues esta canción nació a través de una instrumental que ya teníamos trabajada, que iba a ser una canción en inglés, y no me convencía esa canción, y entonces un día la cogí y de repente vomité esta letra. Tenía la necesidad de decir algo y lo dije muy claro, y le dije a Nacho, esta va a ser la siguiente canción que vamos a sacar, lo necesito. Ya no por nada, sino por mí, necesito decir esto,
necesito, es como terapéutico para mí, es súper valioso y esta canción por eso le tengo tal aprecio y tal estima porque es algo muy mío, de lo que he hecho puede ser que es lo más mío hasta ahora. Y nada, eso, primero nació la letra, totalmente inspirada, no la trabajé, luego sí que pulí algunas cosas en el estudio con Nacho para que encajaran mejor, métricamente, etcétera, y luego ya me junté con Nacho porque él me pasaba cosas que él producía a través de la letra, porque luego quitamos esa base con la que yo me inspiré, se quitó esa base instrumental y quise hacer otra cosa, mucho más pues cañera, que se pudiera bailar, que se pudiera saltar, y entonces me fui con él al estudio y juntos, porque es verdad que yo sin Nacho no podría hacer esto, Nacho es el que se pone el ordenador y yo le digo, me imagino esto, quiero esto, y él también aporta ideas. Y él materializa todo lo que yo imagino en mi cabeza y eso de lo que yo carezco, que es a la hora de trabajar, y porque tengo pocos conocimientos. Bueno, estamos viendo el videoclip de esta canción. Brutal. Y es muy interesante. Claro, eso también lleva un proceso, eso es largo también, ¿no? Hasta Sí. que llega, hasta que podemos ver este resultado, ¿no? Sí, Hay mucho estudio y mucho trabajo detrás. Estoy muy contenta con este videoclip, no sé si parecerá verdad o mentira, pero lo hice con un amigo mío en Asturias, mi mejor amigo Fran García, al que le agradezco este pedazo de trabajo que ha hecho con un iPhone. Lo ha hecho con un iPhone. ¿Ah, sí? Está hecho con un iPhone. Vaya. Nos fuimos a una playa cerca de Bilbao y esas imágenes son una playa de Bilbao que nos fuimos y luego dormimos ahí en su coche, luego nos fuimos a conocer Bilbao. Hicimos tomas en su casa, todo improvisado, todo lo que le surgía en su cabeza. Él es un apasionado, él tiene como hobby la fotografía y yo siempre había visto, digo, jolín, me encanta como lo que haces y me encanta la cabeza que tiene mi amigo Fran. Y le dije, por favor, ¿te gustaría hacer mi próximo videoclip? Y me dijo que sí. Y o sea, yo cada vez que lo veo digo, ¿cómo se nota que me conoce? Porque me veo súper reflejada en el tiene ahí videoclip. detalles muy, muy interesantes. Y es espectacular. Estás rodeada de buenos amigos, porque tienes aquí a José Enrique José. Badajoz, el guitarrista fiel que te acompaña Sí, siempre, ¿no? sí, sí, Y te es- entiende muy bien también. Sí, me entiende a la perfección y mira que no soy yo fácil, tampoco. Pues es un placer siempre trabajar con él. Siempre que pueda estaré acompañada de él porque es que nos entendemos muy bien en el escenario. Venimos de haber tocado el otro día en el Delicatessen en Ávila y fue un bolo espectacular. Nos han dado la enhorabuena y eso también es gracias a él. La verdad que es un lujazo pues trabajar con él. José Enrique nunca quiere micro, señores, porque es un hombre muy callado, pero es un guitarrista excepcional. Sí, espectacular. Sí, está muy bien. Bueno, ¿y en qué estás ahora inmersa? ¿En otro proyecto ya? Pues estamos inmersas todavía en más música, o sea, ahora que acabó la temporada de mi otro trabajo en la orquesta, ahora he cogido con muchísimas ganas lo de volver a componer, tengo un montón de canciones, estoy trabajando una de ellas con José, estoy trabajando otra con un DJ de aquí de Ávila a través de una base suya, estoy trabajando otra que ya tenía terminada y estoy trabajando como varias canciones porque, bueno, voy a intentar, no sé cuál sacaré primero, pero vamos, estoy inmersa totalmente en canciones mías y a tope con eso. Pues este plató es vuestra casa. No Ya hace lo sé, falta Ana. que te lo diga, porque lo sabes, pero bueno, cuando tengas algo más que contarnos, tú me escribes, me dices algo Ya lo sé. y te hago, vamos, para mí es un placer y un privilegio poder teneros aquí, en Gracias. directo además, para que nos muestres tu talento musical. Es Alicia Castañeda, la Mona Alice, es su nombre artístico, está acompañada por José Enrique Badajoz a la guitarra y es un verdadero placer poder contar con ellos en directo para que nos canten y nos toque aquí José Enrique esta canción de la que hemos estado hablando, Gas Romantic, lo último que ha sacado la Mona Alice y que pueden ver ustedes pues en todas las plataformas, ¿verdad? En todas las plataformas digitales, en YouTube, que se suscriban y que nos sigan. Muy bien. Alicia, la Mona Alice, muchísimas gracias por A ti. aceptar nuestra invitación, José Enrique. Un placer. Un placer también para nosotros, para todos los que estamos aquí. Y espero que para los que están en casa, a los que espero mañana, a partir de las 4:30, tenemos una nueva cita en 8 Magazine Ávila en riguroso directo. Y si quieren oírlo después y verlo después, a partir de las 10, también pueden hacerlo. Hasta mañana, cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan. Gracias, chicos. A ti, Que vaya Ana, bien. gracias.
Sí, sí, bueno, que tenemos un pequeño problema, que son los directos. Se ha caído el micrófono de la guitarra de José Enrique Badajoz. ¿Lo tenemos ya todo listo? Pues ahora ya sí, nos despedimos. Vuelvo a daros las gracias y es un placer teneros. Adelante. Ey, joder, estaba tan perdida que no lo podía ver. Ey, bebé, me decía que el tipo del que me enamoré, pompas de jabón a mi alrededor, todo explota y yo, quietita y rota, casi en mi cajón de las bragas. Quien dijo te necesito, ya no te amas y lo sé, no vengo para darte mis restos. Con todo lo que valgo me dijo, no te merezco, tú siempre tan de mal en fatal. Sí, ya me lo decías, no es nada personal, aléjate de mí, que ya lo verás, que te va mucho mejor, que tú crecerás. Y yo que quería crecer contigo, comprarnos juntos típico un pisito lleno de flores y de pajaritos, la luna llena, el cielo infinito. Nos creía tan especial que nos hacía juntos cruzando la aurora boreal. Todo lo que sentí por ti, aquel verano sin contar abril. Oh, qué mierda, ya no estás aquí. Lo peor es que todo es mucho mejor así. Todo lo que sentí por ti, aquel verano sin contar abril. Oh, qué mierda, ya no estás aquí. Lo peor es que todo es mucho mejor así. Todo es mucho mejor así. Todo es mucho mejor. Recuerdo la primera vez que te vi, ya yo supe que eras para mí. Ey, ahora no voy de tu mano, mírame sola corriendo por el campo. Tampoco supe lo que quería, ser una puta suicida, ¿recuerdas? Decías que me amabas, joder, te creí, estaba tan equivocada. Ahora quieres que te vea por ahí, que te salude como que, oh sí. No ha pasado nada aquí, de verdad es que eres tan así. ¿Cómo fue que yo me pude enamorar de ti? Ey, no lo sé, puedes irte. No lo sé, estoy tan triste. Quisiera mirarte, poder explicarte que el arte de amarte me rompió en tantas partes, que todo lo que sentí por ti, aquel verano sin contar abril. Oh, qué mierda, ya no estás aquí. Lo peor es que todo es mucho mejor así. Todo lo que sentí por ti, aquel verano sin contar abril. Oh, qué mierda, ya no estás aquí. Lo peor es que todo es mucho mejor así. Todo es mucho mejor así. Todo es mucho mejor. Todo es mucho mejor así. Todo es mucho mejor. Sí, muchas gracias.